Bien, bueno, maravilloso. Tenemos I5. Rafa, te dejo presentar y saludar y hacer toda la parte que te sale también de maestro de ceremonias. Bueno, gracias por el honor. Bueno, gracias a todos por estar. Mi nombre es Rafael Ibáñez, yo soy el CEO de Sky Online. ¿Me escuchan bien? Levanten el dedito los que tienen cámara. Sí, parece que sí. Bueno, ante todo, gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias también a Eduardo, a Martín, por la predisposición para poder preparar esto que nos parece importante y que creemos que puede ser la primera de varias charlas sobre este tema. Como les contaba, yo soy CEO de Sky Online. Sky Online, para quienes no lo conocen, es una empresa que desde hace más de 20 años brinda servicios de data center en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Desde el año pasado decidimos agregar a los servicios tradicionales de data center, que aprovecho para invitar a quienes no lo conozcan y tengan ganas de conocerlo, a poder coordinar con Sole, con Fernando, con Claudio, una visita. Podríamos hacer ahí algún desayuno, una visita, como para que puedan conocer las instalaciones. Pero como decía, decidimos el año pasado agregar a los servicios tradicionales de data center muchos servicios de valor agregado. Llámese virtualización, nube privada, y creemos que el tema en el que tenemos que entrar ahora es el tema de inteligencia artificial. Para eso nos contactamos con Varegos. Varegos es una consultora que después, en todo caso, Edu puede hacer un poquito más de ampliación sobre el tema. Con Eduardo nos conocemos también hace más de 20 años. Y imagínense, dijo que tenía 44, hace más de 20 que lo conozco, era casi un niño. Hoy es un profesional que la verdad que me enorgullece poder conocerlo. Y bueno, Varegos, una de las características que tiene es que ya han avanzado mucho en temas de implementación de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una presentación breve del tema de inteligencia artificial generativa, y después Martín nos va a mostrar una prueba de concepto. Lo que hicimos fue implementar en las instalaciones de Sky Online sobre infraestructura virtualizada una solución que creemos también va a quedar disponible para quienes quieran hacer pruebas, coordinado, por supuesto, donde la gran diferencia con todo lo que está hoy dando vueltas en el mercado es que la data aquí se maneja en un ambiente privado, no pasa al ambiente público. Y creemos que eso, que después los muchachos van a profundizar mucho más, es muy importante. Entonces, bueno, dicho esto, quiero nuevamente agradecerles y le paso la posta a Eduardo para que pueda iniciar con su presentación. Gracias. Gracias a vos, Rafa, y sobre todo gracias por los elogios, siempre bien recibidos. Edu Laens, socio fundador de Varegos, me acompaña Martín Galván, también socio fundador de Varegos. Nos metimos hace ya casi bastante más de un año con temas de inteligencia artificial, específicamente con inteligencia artificial generativa, que es la dimensión sobre la que vamos a trabajar ahora, y nos dimos cuenta inmediatamente que si bien causó muchísimo impacto la implementación masiva de estas tecnologías, era un problema para las organizaciones, para las empresas. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual, el conocimiento de negocio no es algo que podemos compartir las organizaciones libremente con el mercado. Entonces, ahí empezamos a investigar cuál era el enfoque correcto para acercar este tipo de soluciones a las organizaciones, y eso es sobre lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Vamos a charlar un poquito del por qué tiene sentido pensar de una manera diferente un paradigma de inteligencia artificial generativa para empresas. Agradezco también, está acá otro representante ilustre en esto que vamos a mostrar, que es Román Zambrano, CTO de IBM, que nos acompaña. Parte de la demo va a ser utilizando plataforma de Watson X de IBM, así que gracias, Román, también por el acompañamiento y la ayuda siempre presente. Sin muchas más vueltas, vayamos a la parte teórica. La parte teórica es para igualar conocimientos, y después vamos a la demo, ¿sí? La idea es que yo charle 10 minutos y el resto sea demostración técnica y preguntas de ustedes. Así que aprovechen nuevamente, insisto, con el chat para poder trabajar
lo mejor posible con las preguntas y los casos que ustedes tengan. Martín, ¿se ve bien? Sí, estamos en vivo. Perfecto. Vamos con la presentación entonces. Yo les decía que cuando empezamos a trabajar con esto, inmediatamente nos dimos cuenta que había un problema cuando la gente quería usar GPT con fines corporativos. Hace un tiempito, leyendo un paper de la UNESCO, me encontré con este flowchart que me pareció increíble porque ejemplificaba con bastante precisión lo que yo me imaginaba que era el conflicto. Vamos a seguirlo de izquierda a derecha, ¿no? Lo que me propone esto es, si yo utilizo una inteligencia artificial generativa para hacer consultas, ¿me importa que el output sea verdad? Si no me importa que sea verdad, GPT es perfecto. Escribime un poema ayúdame a construir una historia acerca de, contame un chiste, dame un plan para hacerme millonario. La verdad es, voy a tomar eso que me da como un oráculo mágico y si me gusta, me gusta, y si no me gusta, no tengo ningún problema. No estoy poniendo nada en una dimensión de tela de juicio que sea complicada. Ahora, si en realidad sí tengo un conflicto con la veracidad del output, no puedo ir directamente a GPT. Pero tengo otras consideraciones que tomar. Fíjense que el siguiente bifurcación de decisión es, ok, ¿te importa que sea verdad? Ahora, dentro de las respuestas, ¿tengo aparte un expuesto de responsabilidad legal o moral? Imaginémonos una utilización con fines médicos, con fines educativos, con fines legislativos, con fines judiciales. Cuando yo tengo esa problemática en donde tengo que tomar la decisión de la responsabilidad moral, si yo no puedo tomar esa responsabilidad, definitivamente no puedo usar GPT. No puedo ir, obviamente decimos GPT porque es lo que se hizo masivo, no puedo ir a ningún LLM público. ¿Por qué? Porque probablemente reciba respuestas alucinadas, probablemente reciba respuestas que no son certeras. Aún así, sabiendo que puedo tomar la responsabilidad, porque bueno, es un ámbito de información de mi compañía, pero que no tiene un riesgo para terceros, hay una siguiente dimensión que es, pará, y tengo expertos que van a poder realizar el 100% de las respuestas para ver si esto es verdad. Si lo tengo, ok, bueno, anda GPT sabiendo eso, ¿no? Sabiendo que tenés que tomar el tiempo para leer absolutamente todo lo que salga y hacer doble check contra la fuente. Ahora, si no tengo ni los expertos ni la capacidad de tomar la responsabilidad, claramente no puedo ir a una LLM pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos al momento de pensar en estas soluciones? Que lo que me va a devolver un modelo de GenAI público ante una respuesta específica que tiene un dominio privado de conocimiento, que es el de mi organización, es que la respuesta va a estar alucinada. Fíjense en este ejemplo, lo tomo porque después hacia el final lo vamos a trabajar de vuelta, en donde yo abro una búsqueda en un GenAI y le doy una pregunta sobre la cual no van a tener contexto. En este caso es, ¿cómo apago el freno automático de reversa de un Volvo XC60? El modelo, el LLM, me va a decir una respuesta que la va a construir en pos de tratar de darme la solución, que es andar al botón de settings en la consola del volante, navegate la configuración Driver Assistance, anda a Park Assist, apagar. Todo mentira, no existe. Si uno tuviera un Volvo XC60, yo no lo tengo, pero el que lo tuviera hace eso, va a ver que eso no existe. ¿Por qué? Y porque no le di la información correcta a la inteligencia artificial para que me lo devuelva. ¿Por qué pasa esto? Porque los modelos de lenguaje públicos, en su gran mayoría, están congelados en el tiempo, son estáticos y carecen de información específica. No tienen ese dominio de conocimiento que es la propiedad intelectual de mi organización. Y funcionan como caja negra. Yo no tengo manera de trazar de qué parte del conocimiento con el que lo entrené me devuelve esa respuesta. Cuando trabajamos en un dominio privado de conocimiento específico, yo quiero la trazabilidad. Si yo estoy preguntando por un procedimiento, una norma de mi organización, quiero que no solo me des la respuesta, sino que me des la fuente y me digas, esto está en la página 14 de este documento, por si quiero hacer el doble check e ir a validarlo. Si yo quisiera montar en mi organización mi propio GPT, es costosísimo. No todas las organizaciones del planeta pueden darse el lujo de construir un modelo complejo para poder hacer GenAI. Y ahí es donde aparecen este tipo de soluciones sobre las que vamos a trabajar hoy, en donde en alianzas con proveedores de nube, con data centers que dan capacity y servicios profesionales, uno se acerca a un modelo de entrenamiento preparado y securizado para que mi organización pueda tener ese dominio público. Obviamente los problemas de trabajar
en esa dimensión tienen que ver que si yo quisiera trasladar la información que tengo, de hecho existe, hoy cuando uno visita ciertos modelos públicos existe la posibilidad de hacer fine tuning, que es yo le doy al modelo público la información que yo tengo para que me responda con un poco más de contexto. Estoy teniendo dos riesgos muy profundos que son los que queremos evitar. El primero es, yo no quiero que el modelo público contamine la data. O sea, imaginémonos que tenemos un laboratorio y quiero hacer consultas sobre las composiciones químicas de mis fórmulas. Primero, eso no se puede variar. No puedo contaminar mi modelo con información pública, pero tampoco le quiero dar al público la información secreta con la que siempre trabajamos en nuestros productos. Esas dos dimensiones, no contaminar tu modelo con la información pública y no dar tu información pública al modelo, son las que vamos a eliminar con las técnicas de Retrieval Augmented Generation, RAG para los amigos, que vamos a mostrar ahora. Hay tres maneras de utilizar un NLM. La tradicional que todos conocen es el prompt engineering. El prompt engineering es, me vuelvo muy bueno preguntándole un modelo. Y han aparecido cosas súper interesantes donde la gente entrena y saca resultados excelentes a modelos públicos con ciertos vericuetos que permiten llegar a ciertos dominios específicos de conocimiento. Pero de vuelta, no va a tener contexto específico de dominio privado. La dimensión que le sigue es el fine tuning. Si uno entra a las APIs de las LLM públicas, hay una dimensión siempre de fine tuning que te dice, che, si me das tu set de datos, yo lo superpongo con el modelo público y vas a tener un poquito más de contexto. Y ahí aparecen las dos dimensiones que yo les mostré antes, que tienen esos riesgos, ¿no? Que se me contamine la data, que la data se haga pública. Por último, tenemos RAG, Retrieval Augmented Generation, que es un paradigma de trabajo sobre GenAIs que lo que hace es trabajar en dos etapas. Primero, con una política de embedding, yo le doy mi set de datos, a través de un proceso de embedding genera los vectores de esa información con la que crea una base de datos vectorizada, que es la que le va a ofrecer el contexto específico al LLM que tiene que hacer las preguntas. De esa manera, construyo aislado y securizado un dominio de conocimiento privado sobre el cual un modelo de lenguaje puede interactuar protegiendo la información. ¿Cómo trabaja esto? Es bastante sencillo. Yo le doy el set de datos, el set de objetos, que puede ser PDFs, documentos Word, bases de datos, una página web. No importa cuál es nuestra base de conocimientos. Definimos esa base de conocimientos. Lo pasamos por un motor de embedding y transforma eso en vectores. Y esos vectores en pequeños tokens. Si tuviéramos que tomar, por ejemplo, una frase de texto, acá elegí la frase Sky Online es el mejor data center, lo que haría este proceso de embedding es romper esos caracteres en 11 tokens. Fíjense que los separa, los numeriza, y a partir de ahí, a través de un formato de probabilidad y contexto, es una fórmula matemática, la pusimos ahí debajo, solo por si hay algún matemático que tiene ganas de chusmear esto. La política se llama PPO, Proximal Policy Optimization, define para todo el set de documentos que yo le doy, probabilidad entre tokens y contexto entre tokens. Así es como funcionan hoy todos los motores de GenAI, ya sea de texto, de imágenes, de video o de voz, todas funcionan de la misma manera. Rompen en pedacitos, construyen una base vectorizada, le asignan probabilidad y contexto y a partir de ahí le puedes hacer preguntas en lenguaje natural y con eso te lo va a responder. ¿Cómo quedaría un gráfico de arquitectura de alto nivel? ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo del Volvo XC60? La dinámica es similar, para el usuario es transparente, porque en realidad hace la pregunta, pero previo a la pregunta nosotros le dimos al modelo el embedding que creó la base vectorizada. Entonces ahora la pregunta no solo me viene limpia, plena y directa como venía antes, sino que me viene con un contexto. Ese contexto lo tomé de la base vectorizada. Lo que hizo fue buscar los vectores y tokens de la pregunta y buscar cercanía con los tokens y los vectores de la base vectorizada. A partir de ahí, el modelo de GenAI construye una respuesta que sí tiene contexto y conocimiento. En este caso, la respuesta correcta era bastante más sencilla para el Volvo. Uno en la pantalla de marcha atrás tiene un botoncito que dice activar o desactivar el frenado automático de reversa, ¿no? Esa era la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Una demo de RAG, Retrieval Augmented Generation, en donde vamos a asegurar
primero el control de los datos, la base vectorizada, está securizada en el data center de Sky Online. Vamos a conseguir respuestas personalizadas y verificables. Le vamos a hacer preguntas que si yo se lo pregunto a cualquier modelo abierto, voy a GPT o voy a Bing o voy a Bard, me va a devolver alucinaciones absolutas, porque vamos a preguntar cosas específicas de un documento que no es de dominio público. Está en Internet, pero no entrenó al dominio público. Y por último, vamos a trabajar la dimensión de fiabilidad, porque lo que uno le busca enseñar a los modelos de RAG es cuando no tiene la respuesta, te diga, no, esto no lo sé. O esa respuesta que vos querés no existe en el documento, ¿sí? Para evitar esas alucinaciones. Vamos a utilizar la plataforma de IBM, dijimos, vamos a utilizar Watson X como plataforma de orquestación de toda la solución. Lo que tiene interesante la plataforma de IBM es que primero nos permite construir nuestros propios modelos, que es lo que vamos a mostrar. Podemos utilizar modelos de IBM o modelos de otros fabricantes, lo cual también da una libertad muy amplia a la hora de acercarnos a una solución de inteligencia artificial e incluso usar modelos abiertos, porque IBM tiene una alianza con Hugging Face, que es el portal open source de todo lo que tiene que ver con modelos de inteligencia artificial, tanto generativa como predictiva o cualquier otro análisis de imágenes de voz, por lo cual podemos incorporar eso. A partir de ahí, hay una dinámica de trabajo consultivo en la construcción de estas soluciones, que tiene que ver obviamente con un entrenamiento, una prueba, un ajuste. Hemos trabajado bastante ajustando, una evaluación de las respuestas y obviamente después el despliegue definitivo. Todo este proceso es el proceso consultivo en el que podemos acompañarlos a ustedes con los casos de uso o necesidades que tengan. Y me robé todos los minutos que me quería robar. Martín, si te parece, voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a la demo de Watson X para lo que es RAG, Retrieval Augmented Generation. Bueno, gracias, Eduardo. Se me escucha bien, ¿no? Tengo que dejar de compartir. Ahí dejé de presentar. La pantalla es tuya. Vamos a compartir. Avísenme cuando se vea. Perfecto. Perfecto. Bueno, siguiendo la línea que venía comentando Eduardo, este es un pequeño esquema, la arquitectura muy por encima de alto nivel, de lo que vamos a ver en la demo. La idea es que uno pueda interactuar con documentos privados previamente ingestados, vectorizados. Ahora vamos a mostrar cada concepto y cómo funciona, con qué herramienta lo hacemos. Y que podamos interactuar con documentos de manera rápida. Yo estoy utilizando la solución de Watson Assistant como solución de chatbot, de asistente, la cual va a interactuar con otros componentes de la arquitectura, como Watson X, como plataforma de modelos fundacionales, estas LLMs que comentaba Eduardo, similar a ChatGPT, pero son modelos fundacionales propios que están en la plataforma de IBM de manera privada y segurizada, conteniendo los datos confidenciales de cada empresa. Esta solución va a contener Watson Assistant, como les dije, como solución de asistente virtual, Watson X como LLM para generar tanto el input como output de las preguntas que vayamos haciendo, y una base de datos vectorial que está hosteada en el data center de Sky Online, la cual va a almacenar todos los datos que vayamos vectorizando y subiendo para poder después ser consultados. Como ven en el gráfico, hay una parte de ingesta que se está haciendo con un framework. Esta ingesta lo que va a hacer es tomar los documentos que nosotros tengamos, va a extraer el texto, lo va a partir en pedacitos, en chunks, va a hacer un procesamiento de embedding. Acá no importa la parte técnica, pero muy rápido, el embedding es una representación vectorial de ese texto con un sentido semántico. Y ahí está el leitmotiv, como yo me gusta decir, de lo que va a hacer esta solución. Vamos a almacenar esos pedazos de texto en unos vectores con un sentido semántico en una base de datos vectorial hosteada en el Sky Online. Para luego poder hacerle consultas de manera iterativa y que podamos obtener todo el contexto anexado para que una IA nos pueda contestar de manera natural a las preguntas que le vayamos haciendo. Este procesamiento de embedding, yo ya hice varias ingestas de documentos. Estoy tomando documentos del INADI, porque hemos hecho un caso de uso para INADI, donde hay dictámenes de un montón de empresas, de denunciantes. Entonces la problemática que tenían es que después no se acordaban que habían dictámenes, son dictámenes largos, tediosos, con información muy de abogado, información muy judicial en algunas partes. Hay mucha prosa el denunciante dijo tal cosa, se concluyó con esto. Entonces, encontrar qué realmente pasó, cuáles fueron los hechos y las conclusiones,
hay que leerse todo el documento, o hacer búsquedas por expresiones regulares, que es bastante tedioso y costoso a nivel procesamiento. En esta solución que estamos haciendo, estamos previamente ingestando estos documentos, estos dictámenes que se pueden obtener, si bien son públicos, no están en ningún LLM, como ChatGPT. Se procesaron varios de estos documentos y le vamos a hacer preguntas de índole, haceme un resumen, contame qué pasó, cuál fue la conclusión, cuáles fueron las fechas en que pasó tal cosa. Y la IA, con ayuda de la base de datos vectorial, va a ir anexando este contexto y nos va a responder de una manera natural, como si tuviéramos una persona, un agente de verdad, leyendo esos documentos y procesando y contestándonos. Entonces, resumiendo, la demo va a tener la parte de ingesta y una parte de preguntas que van a ir a WatsonX, que es la plataforma de inteligencia artificial donde están los modelos fundacionales. Esas preguntas van a ser buscadas en la base de datos vectorial, se va a obtener todo el contexto para poder responder esa pregunta. Recuerden que el contexto es confidencial, es información de ustedes que no está en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no conoce esos datos. Se la va a anexar a la pregunta y se le va a pedir a la inteligencia artificial, por favor, a mi pregunta, con este contexto que obtuve de la base vectorial, contestame lo que yo necesito saber. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. He subido algunos documentos que encontré random dentro de la plataforma del INADI. Por ejemplo, hay un caso del Hotel Dos Reinas. Vamos a ponerle, dame un resumen de lo que sucedió en el dictamen Hotel Dos Reinas. Acá es importante darle a una serie de keywords para que pueda ir y buscar el contexto indicado. Si yo le digo, dame un resumen de lo que sucedió en todos los dictámenes, no hay forma de que obtenga todo el contexto de N dictámenes. Entonces ahí va a empezar un poco a desvariar. La idea es que se le pongan ciertos keywords para que vaya y haga match. Vamos a ver qué contesta. Acá lo que está haciendo es un poco lo que está acá en el gráfico. Va a entrar la pregunta, esa pregunta va a ir a la base de datos vectorial, va a buscar contexto, dame el contexto del dictamen Hotel Dos Reinas y contame lo que pasó. Entonces, se lo va a devolver a la inteligencia artificial va a agarrar todos esos bloques de texto y va a contarme una respuesta que tenga sentido en lenguaje natural para nosotros. Esto suele tardar un poquito y ahí me dice. Se alojaron durante 2 días, durante su estancia otro huésped les habló de manera grosera, haciendo referencia a la condición de su hijo. El hotel posteriormente se disculpó con el anunciante por maltrato sufrido. O sea, acá hubo un caso de maltrato en un hotel, se denunció que fue maltratado el hijo. Le estoy pidiendo un resumen. El documento es este. Son estas 4 hojas donde hay un montón de texto, yo le pedí un resumen. También le puedo pedir, bueno, decime en qué fecha sucedió, decime o contame la historia de los hechos en bullets del dictamen Hotel Dos Reinas. Acá pueden ir jugando con la IA. Ahí está. Pueden ir jugando con la IA, como así lo juegan con ChatGPT. Vieron que con ChatGPT, cuando ustedes le dicen, bueno, me armás un resumen con bullets de tal tema o tal cosa y te arma bullets. Bueno, a la IA se la puede ir llevando para que haga ese tipo de tareas y te puede dar un contexto mucho más rico de lo que uno va preguntando. Ahí levantaron la mano, Martín. Perfecto. Acá, ahora vamos a la pregunta. ¿Ven? Yo le estoy pidiendo, dámelo en bullets. Y esto lo hace la IA. ¿Ven? Acá el documento no hay ningún bullet. En ingesta, en el documento original, es todo texto plano, seguido, no hay absolutamente nada. Y la IA, con el contexto que obtuvo de la base de datos vectorial, me está armando el resumen en bullets. ¿Qué pasó? Gerente del hotel identifica la situación de un menor que grita y hace ruido. La madre del menor explica que es la única forma que tiene de comunicarse, se notifica a los referentes. Bueno, hay un inconveniente con otro huésped en otra habitación. El otro huésped no entiende la condición del menor, exige que sean echados y se realiza un dictamen para resolver la situación. Entonces, de esta manera uno puede empezar a hablar e interactuar con los documentos de una manera como lo haría con una persona al lado. Supongamos que tenemos una persona al lado que sabe mucho de ese dictamen porque lo leyó, entonces le pedís que te cuente qué pasó. Esto es similar. La IA va a reemplazar a eso, vos le podés hablar como si fuese una persona normal e ir haciéndole preguntas. Vamos a... alguien levantó la mano.
No sé si va a abrir el micrófono o escribió. Levantó la mano solamente, pero no sé si se quiere desmutear y hacer la pregunta o la quiere poner en el chat. Como quieran. O se le escapó el levantar la mano. Puede ser otra opción. Bueno, no importa, seguimos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto frente a las LLMs o la solución como ChatGPT que tenemos hoy en día? Es que utilizar ChatGPT es un expuesto muy grande. Supongamos que esta información no sea un dictamen, sino que sea el informe de recursos humanos, de tus empleados, de performance, algo medio confidencial, que vos no querés que lo tenga un LLM de manera pública, pero sí querés interactuar con esos documentos. Tenés muchísima documentación y buscar esa información, indexarla, poner metadatas, buscar por expresión regular es mucho más costoso. Y además, cuando uno busca partes de un documento o que te explique o que te haga resumen, no lo hacen. O sea, un content no lo está haciendo, a no ser que tenga inteligencia artificial anexada, no lo está haciendo. Entonces, con esto uno puede empezar a interactuar con los documentos de manera privada y sin arriesgarnos a exponer información confidencial en LLMs públicas. Tenemos la pregunta. Sí. Dice Leonardo, que claramente no le estaba funcionando el micrófono. Quería saber si siempre le tenés que dar el contexto o pueden seguir dialogando sin tener que mencionar Hotel Dos Reinas como Claro. en este ejemplo. Sí, el framework de LangChain, que por ahí lo nombré, te permite ponerle memoria. Yo no le puse ahora memoria. Se le puede anexar memoria, entonces guarda la conversación, todo el history de la conversación y ya no tengo que decirle más dictamen Hotel Dos Reinas. Yo no lo tengo acá habilitado, por una cuestión de tiempo no lo puse para este POC, es una POC chiquita, pero se le puede agregar la parte de memory al chat, a la conversación. Yo estoy usando el asistente virtual de Watson. Es una solución súper completa, la recomendamos mucho, aunque también podrían usar su propia solución de chatbot, la que tengan, y utilizar las APIs de WatsonX y las APIs de la base de datos vectorial que está hosteada en Sky Online para hacer este tipo de interacciones. El framework de LangChain, que está aquí mencionado, no solamente te permite interactuar con PDFs, sino que también te permite interactuar con bases de datos, hacer un scraping web, por ejemplo, y empezar a interactuar con webs. O sea, se puede ampliar el espectro de fuentes de datos de tu empresa. Pero acá, esto es acotado, es con PDFs, podrías subir Word, podrías subir Excel, todo lo que podamos indexar o vectorizar se puede hacer. Vamos a subir un documento. Hay otra pregunta, Martín. Sí, vengan las preguntas. Edu, ¿otra pregunta? Tenemos, ¿es posible ampliar la colección de documentos con información pública extra como hacen OpenAI, o sea, un mix de documentación pública y privada? Claro, sí, vos podés interactuar con los dos. De hecho, yo acá estoy prompteando, para los que saben es un prompt, los prompts son las indicaciones que le das a una IA para que mediante el prompt te devuelva un output. De hecho, esto es un prompt, yo estoy diciendo, contame la historia de los hechos en Bullet, el dictamen Hotel Dos Reinas. Esa es la indicación que le doy a la IA. Y en el viaje que está haciendo acá, en el gráfico, en todo ese viaje que está haciendo este prompt, yo le estoy anexando otro prompt adicional, le estoy diciendo, mirá, utiliza contexto que yo te voy a dar, anexado, y no utilices información pública que tenés vos. Yo se lo estoy restringiendo a ese mundo porque quiero que solo me conteste de esta manera. Pero vos podrías mezclar los dos mundos. Tus documentos confidenciales, o sea, contexto tuyo, más contexto público, que ya está preentrenado en el modelo, o utilizar APIs públicas, ir a buscar información a otros lados y anexarla. De hecho, por ejemplo, Bing hace eso, con soluciones las soluciones de Azure también hacen eso, y en Watson también lo pueden hacer. Pueden empezar a mezclar todos los mundos, el mundo privado tuyo con información pública. ¿Hay alguna pregunta más? No. Disculpen si estoy diciendo muy rápido. Si algún concepto no quedó claro, hacemos doble clic y profundizamos. Yo me hice una pequeña POC acá. A ver si se levanta. Vamos a esperar un segundo. Me hice una pequeña aplicación para poder subir documentos e indexarlos. Yo acá ya tengo uno previamente bajado. Es un documento que bajé del INADI. Es este que está acá. Dame un segundo que mi máquina
se quedó pensando. Es este documento de acá, vamos a subirlo, vamos a vectorizarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy subiendo un PDF, ahora les muestro el PDF. Ese era el Hotel de los Rankings. Bajé otro. Acá está. Bajé otro documento, no sé, este es de Telearte, Sociedad Anónima, vamos a ver qué pasó. Y lo voy a vectorizar. O sea, voy a hacer este procesamiento que está acá, esta ingesta de documentos, va a extraer el texto del PDF, lo va a partir en pedacitos, va a hacer el procesamiento de embedding, que es una representación vectorial de esos pedazos de texto con un sentido semántico, lo va a guardar en una base de datos vectorial. Hay un tema muy técnico en base de datos vectoriales, que después lo podemos profundizar un poquito más, pero básicamente lo guarda por cercanía. Este vector está cercano a esto porque hablan de lo mismo. Resumidas cuentas, es mucho más grande el mundo vectorial, pero para que se entienda el concepto, ¿por qué es más rápido y más preciso guardar todo en una base de datos vectorial? Entonces, vamos a vectorizar esto. Ahí lo estoy procesando. Solamente para que vean, no hace falta entender esto, pero ahí se extrajo el texto y ahí está usando unas APIs de Hugging Face para hacer este procesamiento de embedding que les comentaba. Y finalmente lo va a desplegar, o sea, lo va a enviar toda esta información a la base de datos vectorial que está justamente hosteada en Sky Online. Vamos a ver si ya terminó, ya está. El documento fue vectorizado con éxito. Vamos a buscar acá. Tengo un montón de documentos ahí vectorizados. Vamos a ver, ahí está. Telearte Sociedad Anónima. Bueno, ya está vectorizado. O sea, ya la información está disponible para poder ser consultada y anexada a la inteligencia artificial para que nos responda las preguntas que necesitemos. Entonces vamos a preguntar, dame un resumen, vamos a ver de qué se trata. Del dictamen, ¿cuánto era? Telearte. Telearte, Sociedad Anónima, ¿no? Sociedad Anónima. A ver si ya, suele tardar unos segundos la indexación, depende de la velocidad de procesamiento del lugar donde estés posteado. Obviamente, Skyline tiene los mejores procesadores, pero digo, igual tarda unos segundos, a veces minutos, depende de la cantidad de información que haya. Ahí está haciendo todo este camino, está yendo a la base de datos vectorial a hacer el match de lo que acabo de subir. Está buscando todo el contexto de esa información y me lo está dando. Y ahí ya está. A ver qué pasó. Telearte es un documento de la solicitud de medidas propietarias. El dictamen se establece que la solicitud de medidas propietarias no cumple con los hitos legales para ser emitida, ya que no se ha demostrado que existe un peligro concreto, actual de daño irreparable para el demandante. Bueno, es el resumen de lo que pasó. Se destaca que la solicitud de medidas precautorias no cumple con los plazos establecidos por la ley. Ahí me hice un resumen de lo que pasó. Ahora vamos a pedirle bullets. Me gusta pedirle bullets para ver que dame en bullets la historia, vamos a ponerle, del dictamen. Vamos a poner así, a ver qué me resuelve la idea. Todo en vivo, ¿no? Puede fallar, ¿no? Como decía tu Sam. No, a ver, es una inteligencia artificial, a veces no toma los mismos caminos y te resuelve las preguntas semánticamente bien, pero distintas a las que ya te había respondido, quizás casos. Se puede hacer con LangChain cierta técnica para que siempre resuelva lo mismo, responda lo mismo. Eso es interesante y está bueno aclararlo. Un LLM es un motor de lenguaje, por lo cual construye semánticamente la información a medida que va pensando esa construcción de respuesta. Entonces, ante la misma pregunta, no siempre da la misma respuesta. ¿Eso quiere decir que la respuesta está mal? No, no quiere decir que la respuesta está mal. Simplemente está expresada de forma diferente. ¿Por qué? Porque, nada, es como funcionan las inteligencias artificiales. Uno puede delimitar, como decía Martín, eso de la mejor manera posible para tratar de tener respuestas consistentes, pero no por eso son alucinaciones. Es bueno la aclaración. Ahí tenés tus bullets. Ahí tengo mis bullets. Me gusta a mí hacerlo en bullets porque no me gusta leer tanto. Entonces le digo, dame los bullets y acá está la historia.
En 2019 se presentó la denuncia ante el AFCA contra Telearte, fue investigada por el AFCA, sancionó con 100.000 pesos, se apeló. Bueno, está toda la historia de lo que pasó, ¿no? Debía pagar la multa de 100.000 pesos argentinos dentro de los 10 años. Bueno, acá me puso dentro en inglés. A veces se le escapan esto. Recuerden que las LLM están entrenadas el 90% en inglés. Esta en particular estoy usando el modelo fundacional de Meta, la de Facebook. Dentro de lo que es el ecosistema de IBM, uno puede utilizar varios modelos fundacionales open o que están disponibles en el mercado. Yo estoy utilizando Meta porque es el que mejor resuelve el español, pero ahí se le escapó, le puso within, pero anda muy bien. En lo que es español me entiende el 99% de lo que hablo en eso. Eso es algo interesante que habíamos probado para otro cliente que nos pidió una demo. La documentación estaba en inglés. Los papers eran papers muy grandes en inglés. Cuando uno los vectoriza y utiliza un modelo como Llama, que es el modelo de Meta, no hace falta traducir. Vos preguntás en español y te devuelve la respuesta en español, aunque la fuente esté en inglés. Es muy bueno traduciendo y te resuelve esa problemática también. Sí, hemos hecho demos para otros clientes en inglés y esto te hace toda la traducción. Uno hace la pregunta en español, cuando hace el procesamiento de embedding y va a buscar a la base de datos vectorial, no le importa que esté en otro idioma, la cercanía entre vectores, o sea, el contexto lo obtiene igual, por más que sea en otro idioma. Y te hace la traducción de la buena español. Hasta acá es la demo funcional. Lo que me gustaría ahora es hacer doble clic en el detalle, para los que estén interesados, de cómo se implementó esto por atrás, porque por ahí parece magia o parece que es algo que está todo hardcodeado y no es así. Quería mostrarles un poco por atrás cómo se implementó esto o cómo cobra sentido, ¿no? Técnicamente. Hay una pregunta. Rafa. Sí. Sí. Martín, consulta, ¿cuál es la diferencia entre esto y un chatbot tradicional, por ejemplo, de los que se usan? ¿Sí? Perfecto. Ahí justamente iba esto, Rafa, iba a mostrar esa parte. Acá estoy dentro de lo que es el designer del chatbot, del asistente virtual, en este caso de Watson Assistant. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner para acá. Los chatbots tradicionales, por ejemplo, el de Watson Assistant, cómo se programan o cómo se configuran o se desarrolla dentro de un chatbot tradicional es, uno tiene que programar o poner las preguntas que podrían hacer los usuarios, los intents serían, y las respuestas ante esas preguntas. Entonces, me pregunta, ¿cuál es el máximo para, no sé, o cuáles son los requisitos para abrir la cuenta tal? ¿No? El clásico chatbot. Entonces, en base a esa pregunta, no tiene una serie de respuestas, le puede programar opciones, pero están todas programadas de antemano en el asistente virtual. Con el chatbot, con el asistente virtual, con tecnología de IA, no tenemos necesidad de programar esas respuestas o esas preguntas, posibles preguntas y respuestas, porque las resuelve la IA. Recuerden que la IA que estamos usando es un LLM, son modelos grandes del lenguaje natural, que entienden lo que nosotros decimos. Entienden semánticamente, por más que nos equivoquemos o no esté del todo bien expresado, la LLM entiende nuestra intención hacia dónde va la pregunta. Entonces, no hay necesidad de programar las posibles preguntas que nos haría un usuario en un chatbot tradicional, sino que con este tipo de soluciones lo podés resolver automáticamente con la IA. De hecho, yo lo único que estoy haciendo acá, lo que hice dentro de esta demo, fue programar las llamadas a la inteligencia artificial y a la base de datos vectorial. No estoy haciendo más nada, o sea, imagínense si tengo que programar las posibles preguntas que podría hacer, me hubiera llevado un montón de tiempo. Lo único que hice fue agregar integraciones con la inteligencia artificial y delegárselo a la IA toda la conversación. La conversación la lleva a la IA. De hecho, para los que hemos participado en proyectos de implementaciones de chatbots, históricamente el proceso de entrenamiento del chatbot, que era justamente la consola donde íbamos trabajando en ese árbol de respuestas que comentaba Martín, estábamos hablando de semanas/meses en función de la cantidad. Fíjense que recién Martín hizo el embedding de un documento y fueron segundos, ¿no? O sea, hay una aceleración en el go-to-market de la solución que las inteligencias artificiales han mejorado sustancialmente. Quiero mostrarles solamente a modo ilustrativo cómo es la solución por detrás, ¿no? O sea, pero ¿cómo hace por ahí si no se entendió bien todo conceptualmente lo que hay atrás? Voy a hacer un debug de toda esta vuelta que les mostraba en el gráfico. Vamos a ver
todo esto que están viendo acá, toda esta arquitectura y las llamadas y cómo viene, lo vamos a ver cómo funciona por atrás, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pregunta, como hacíamos antes, vamos a pedirle algo, vamos a dar un resumen del dictamen, vamos a poner este último que subimos, Telearte, Sociedad Anónima, ¿no? Entonces, a esta Modivac me va a mostrar paso a paso lo que está haciendo. O sea, el orquestador es Watson Assistant. Watson Assistant dice, bueno, a ver, me entró esto, ¿qué es lo primero que hago? Vamos a mostrar acá. Lo primero que hago, que está puesto acá, es una integración con Hugging Face para hacer este procesamiento de embedding que les decía. Yo la pregunta o la indicación, lo que estoy poniendo como input en el asistente virtual, también le hago un embedding. O sea, también le paso esa pregunta a una representación vectorial, la hago a través del apoyo de una API de Hugging Face. Esto es re técnico, pero solamente para ilustrarlo, no hace falta que se entienda. Esta es la llamada que estoy haciendo a una API de Hugging Face y esta es la respuesta. Y como ven, son numeritos, todos inentendibles. Estos son los vectores. Todo eso que está ahí es la representación vectorial de mi prompt, de lo que yo acabo de poner como input en el asistente virtual. Entonces, una vez que obtengo eso, yo con eso puedo ir a la base de datos vectorial. Bueno, ahora dame el contexto de este input. Ese es el segundo paso. Estoy yendo a Milbus, que es una base de datos vectorial, que está hosteada en Sky Online. Acá es el punto central. Esa información está de manera confidencial, resguardada en un servidor privado. Le digo, dame toda la información en base a esto que te estoy pasando, ¿no? O sea, es como una query de base de datos. Es el select, ¿sí? Para los que usan SQL Server o SQL, el que sea. Estoy haciendo mi select, mi llamada, mi query, con un vector. Estoy pasando este vector y él ya me devuelve. Miren lo interesante. La base de datos vectorial recibió un vector, pero me está devolviendo texto. ¿Ven? No sé si llega a ver ahí, por ahí es muy chiquito, pero créanme que acá dice dictamen, INADI, Sociedad Anónima, Telearte, o sea, está toda la información que encontró como contexto en la base de datos vectorial, pero ya en modo lenguaje natural, ¿no? No como un vector. Entonces, me devuelve esa información, ese contexto, y el paso siguiente, el último paso, es una vez que obtengo eso, voy a WatsonX, donde están los modelos fundacionales, o sea, ahí es donde está la IA, y le digo, mira, IA, te voy a mandar como input esto que está acá. Como ven, ahí hay todo un prompt que yo previamente ya lo puse. Cada vez que va la inteligencia artificial, yo le estoy diciendo, mirá que vas a recibir contexto. Si no sabes responder, o sea, no divagues, no alucines, inteligencia artificial, decí, no sé la respuesta. Y listo. Yo no quiero que me responda cosas que no tienen sentido o que no están en mis documentos. Y le pongo que no tenés que repetir las respuestas, no utilices otro conocimiento, bueno. Tus respuestas pueden ser largas. Entonces, yo le estoy dando una indicación, sería un prompt template, en cada vez que viaja la inteligencia artificial. Y abajo de todo, ahí se ve muy chiquitito, pero sigue, está todo lo que obtuvo de la base de datos vectorial, ¿no? De hecho, en este punto es donde uno puede tomar conocimiento del lugar en donde la base consiguió el contenido. Digo, uno de los puntos que mencionábamos cuando veíamos la presentación es, yo necesito en algunos casos tener la auditoría y la trazabilidad del origen de la respuesta. Bueno, la información está. Después será decisión del caso de uso ver cómo demostramos o cómo ponemos en evidencia eso, si hay un auditor o un usuario tercero que necesita tener la trazabilidad del origen de la respuesta. La información está en su totalidad porque todo el camino es conocido dentro de la aplicación y no es una caja negra que construye algo y no sabemos cómo. Y acá está el response. Le digo a la IA, che, acá está todo lo que necesito saber con el contexto. La inteligencia artificial resuelve todo eso y me contesta lo que yo necesito, ¿no? Y está la respuesta, que es la que después muestro en lo que es el chatbot. Como ven acá, de vuelta se vuelve a diferenciar lo que es un chatbot tradicional a un chatbot con inteligencia artificial. Es que yo no programé previamente las preguntas o respuestas, toda la conversación se la delegamos a la inteligencia artificial. Entonces, finalmente, me termina resolviendo la WatsonX, la respuesta con todo el contexto. Bueno, tenemos justo 10 minutitos para poder cerrar. Preguntas y respuestas. Sí. Con preguntas y respuestas, sí. No sé qué tan claros fuimos o qué tan técnicos nos hemos puesto.
varias cosas. Primero, por un lado, sí, si ahora hay preguntas específicas que necesiten, las pueden volcar al chat. Si por razones de confidencialidad, por razones de timidez o las que fueren, no les parece adecuado, ahí en el chat también el equipo de Sky Online había puesto un correo de contacto, absoluta disponibilidad para generar sesiones individuales con ustedes y sus organizaciones para explorar dudas, casos de uso o potenciales prototipos que necesiten. Encantados nosotros de poder acompañar ese proceso de aprendizaje para cada una de sus organizaciones. ¿Tenemos respuestas? ¿Tenemos preguntas? Parece que fuimos muy claros, Martín. Ojalá, o por ahí no se entendió nada y tienen vergüenza de decirnos para que no nos enfocamos mal. Tal cual. Perfecto, gracias, Clau, ahí por ponerlo. Hay consultas, dice, tengo Leonardo. consultas. Las que quieras, Leonardo. No sé si me escucha. Perfectamente. Ah, ok. Quería preguntarte si aparte de poder hacer preguntas y respuestas, está preparado o digamos, o está lo suficientemente avanzado esto como para pedirle elaborar información. No sé, se me ocurre, por ejemplo, uno de las áreas de nuestra empresa donde veo que se dedica mucho tiempo es en la preparación de licitaciones. Las licitaciones de nuestra empresa son de ingeniería, son muchas y son bastante laboriosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, y se va generando toda una, llamémosle, base de datos, ¿no? De distintas experiencias que se van haciendo con los distintos trabajos que se realizan en ese sentido. Y, por ejemplo, los costos, como todos sabrán, se van variando permanentemente de los materiales, de la mano de obra, de distintas especialidades, en fin, tiene una variante importante. Entonces, una pregunta es, ¿se puede pensar en hacer algún proyecto que no sea tampoco el mega proyecto, sino aprovechando la madurez que pueda tener en este momento la inteligencia artificial, como para meter eso en una base de datos y que, no digo que salga un pliego elaborado directamente, pero que lo asista, digamos, a la gente que hace la elaboración de esa información, como para que le dé una primera ayuda importante? ¿O elaborar información no está todavía desarrollado, no? Sí. A ver, las soluciones como ChatGPT y los lenguajes de modelo natural, que estamos usando acá, el de Llama, están pensados o diseñados para generar información. O sea, viste que yo le pedí los bullets de contexto y me los generó. Ahí tenés que jugar bien con el prompt. O sea, no es tanto el desarrollo en sí de la aplicación, sino que empezar a jugar con el prompteado de cómo querés obtener o generar esa información. Claro, perdón. Sí. Creo que por ahí creo no, evidentemente no me expreso del todo bien. Yo lo que digo es, ¿se puede hacer que genere, por ejemplo, documentación en un doc, en un Excel o algo por el estilo, para que después, en todo caso, le den una vuelta de rosca a la gente que está trabajando en eso y pueda trabajar ahí Sí. con ese tema? Sí, no, te entendí, iba justo a eso. Perdón. Como decía, ChatGPT o los modelos fundacionales o WatsonX, las soluciones del LM, lo que reciben son input y devuelven como output texto. No te van a devolver un PDF, un Word, nunca. Pero, ahí es donde empezás a jugar con la solución, es utilizar la IA para darle contexto e indicaciones, o sea, el prompteado de lo que querés generar. Generame un pliego con tantos bullets, con títulos, con esto, con lo otro, y este es el contexto, te lo va a generar, y después con esa información tenés que integrarte, de hecho Watson Assistant te deja hacerlo, con tu propia aplicación o con algo, hay soluciones dentro del ecosistema de IBM, para que en base a ese texto te genere el PDF y te lo dejen a un lado, en un storage, o te dé el link de descarga, ¿se entiende? O sea, es como que tenés que anexar otra solución más dentro de todo el pipeline de lo que es el asistente. Hoy yo me estoy integrando con WatsonX y la base de datos vectorial. Podré integrarme con un generador de PDFs y mandarle lo que me genera la inteligencia artificial. Le digo, dame el PDF y me devuelve un link de descarga. Se puede hacer perfectamente. Claro, perfecto. ¿Se entiende, no? Se entiende que hay falta como un componente más que te genere. Las IA, las LLMs específicamente, estas que estamos usando, lo único que hacen es recibir texto y devolver texto. No te van a devolver nunca un PDF o un Word. Tienes que Perfecto. usar un componente más.
Edu, ¿vas a decir algo? No sé. No, estamos. Tenemos una pregunta más de Juan Manuel, pero no sé, Leonardo, ¿está bien la respuesta o querías hacer ahí alguna Está bien, respuesta? me gustaría quizás en otro momento, por separado, evaluar a ver de ustedes como servicio, digamos, qué parte cubren, qué no, digamos, hipotetizar cómo podría ser avanzar a una solución de esa sin tener un departamento de nuestra organización que sea especializado en el tema. Absolutamente, y de hecho por eso esta demo buscaba eso, ¿no? Como para una organización que no tiene una expertise in-house para construir esto, apoyándote en proveedores de mercado, podés hacerlo. Ahí juegan varias patas, ¿no? Por un lado tenés, obviamente, a los dueños de los modelos fundacionales. En este caso lo hemos hecho con IBM y Watson X. Tenés un data center para lo que es la provisión del hardware de esa base de datos vectorial, que es otra necesidad mandatoria para este tipo de soluciones. Y obviamente el acompañamiento de una consultora que te ayude en hacer el despliegue de esa primera etapa de información y todo. Por lo cual, cuando quieras podemos explorarlo ahí en el chat. Tenés el contacto de Claudio, del equipo de Sky Online. Agendamos una sesión y lo abordamos específicamente con el caso de uso de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Dice Juan Manuel, ¿existe algún control ético moral en la respuesta? Sí, podés ponerlo, Juan. Hay dos dimensiones de prompteo cuando uno trabaja a este nivel. Una parte del prompting es lo que yo le estoy preguntando en el asistente virtual, en el chatbot al LLM. Pero hay otro prompt, que es el master prompt, que es el que le dice al LLM qué hacer y cómo hacerlo. Y ahí es donde uno define la personalidad y los límites que va a tener ese asistente a la hora de responder. Ahí uno podría decirle, quiero que hables en argentino y que tutees. O quiero que hables en neutro y no utilices malas palabras. Ahí es donde uno limita ciertas cuestiones que hacen a las respuestas en un formato, si querés, ético-moral. Así todo, la gente es muy creativa en tratar de hacer que el modelo de lenguaje pise el palito, vamos a decirlo así, y es donde uno itera y trabaja sobre ese master prompt para evitar que eso ocurra. ¿Viste? En la presentación que yo mostré había una serie de pasos en donde uno iba haciendo pruebas, controles, ajustes y despliegues, ¿no? Bueno, cada vez que aparece un espacio en donde un prompt que venga por el asistente virtual pueda generar una respuesta que no sea compliance con la forma de tu organización, bueno, se trabaja en el master prompt para atacar ese escenario y que ya no se vuelva a repetir. Pero sí, se le va a dar contexto ético-moral a las respuestas desde ahí. Sí, y adicional a eso, IBM tiene modelos fundacionales propios que están sanitizados o están homologados por ellos, que evitan o hacen que tengan menos problemas morales porque está completamente homologado por ellos. Tienen sus propios modelos fundacionales que se pueden también testear y probar si sirven para lo que están necesitando. Recuerden que los modelos fundacionales están entrenados con tareas específicas, ¿no? El que estamos usando ahora está entrenado para conversar, un modelo de chat, el que usé para la demo. Pero hay modelos fundacionales para corregir código, modelos para, no sé, para modelos para lo que son lo que es ciencia, modelos entrenados para química, modelos entrenados para resolver problemas matemáticos. Hay N modelos y cada uno se están entrenados específicamente para algo. Así que es buscar qué modelo utilizar. De hecho, Watson X tiene una lista de modelos que se pueden probar antes de hacer una POC o algo, y si sirven para lo que necesitas, te dan un Project ID y vos los empezás a utilizar desde las APIs que tienen ellos. Así que nada, hay que pensar siempre en la solución, son varias patas. No piensen que hay un único modelo fundacional que hace todo, sino que los modelos fundacionales están preentrenados para tareas específicas. Bueno, cumplimos en horario, lo cual es un montón, sabiendo que estamos en una mañana de un día hábil laboral, así que agradecer a todos el tiempo y el haberse quedado hasta el final. Esperamos que les haya sido de utilidad y repetir, a completa disposición para lo que necesiten a futuro de sesiones específicas o explorar casos de uso. Agradecidos al equipo de Sky Online por la organización, impecable todo como siempre. Rafa, Sole, los dejo con las últimas palabras, lo que necesiten agregar, todos ustedes. Gracias, Edu, gracias, Martín. Bastante claro
Ahí, bueno, Leonardo está poniendo en el grupo comunicarse por privado. Sole tiene los datos del registro, así que perfecto, Leonardo, te van a contactar los chicos. Sole también publicó nuestros links a las redes sociales. Estaría bueno para quienes nos quieran seguir también. Estamos permanentemente publicando, posteando información que puede ser de utilidad. Y de vuelta abro la invitación a quienes quieran conocer el data center, quienes estén en Buenos Aires y quieran conocer el data center, con gusto los vamos a recibir allí. ¿Sí? No sé si algo más. Claudio levantó la mano. Dale, Claudio. No, fue un error, no quería levantar la mano. Ah, ok. Levantó la mano solo para saludar. Bueno, muchísimas gracias a todos y los convocamos en la próxima. Muchísimas gracias. Seguimos en Gracias. contacto, chicos. Adiós. Chao. Saludos, chao. Chao, chao, hasta luego.